la fuerza. La fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de cambiar la forma del mismo. En física, la fuerza se considera una magnitud vectorial que para ser definida es necesario conocer en qué dirección y en qué sentido se ejerce y cuál es su intensidad. Las fuerzas se representan gráficamente mediante vectores. Las fuerzas pueden actuar por contacto o a distancia. Existen diferentes tipos de fuerza, como centrífuga, centrípeta, de Coriolis, empuje, inercia, rozamiento, electromagnética, electromotriz, electrostática, de Van der Waals, gravitatoria, entre otros. A continuación veremos el documental completo. Fuerza es todo aquello que provoca movimiento, lo detiene o cambia la forma de un cuerpo. Y cuando las fuerzas actúan provocan dos tipos de efectos, dinámicos y estáticos. Los efectos dinámicos son aquellos en los que la fuerza causa cambios en el movimiento del cuerpo en el que actúa. Por ejemplo, cuando dos grupos de jóvenes estiran una cuerda por sus extremos en sentido contrario y uno de los grupos jala con más fuerza, se produce movimiento. Por otro lado, los efectos estáticos se traducen en equilibrio de los cuerpos rígidos, inmóviles o en movimiento uniforme. Esto se puede observar cuando los jóvenes de ambos bandos jalan la cuerda con la misma fuerza. El efecto estático se demuestra perfectamente con una balanza. Si colocamos el mismo peso en los dos platillos, mantendremos un equilibrio. Sin embargo, si disminuimos la fuerza en uno de ellos, se provocará un desbalance y, por lo tanto, un efecto dinámico. Cuando un cuerpo u objeto se somete a efectos de una fuerza, ya sea golpeándolo, chocándolo o aplastándolo, dicho cuerpo puede sufrir una deformación permanente o temporal. Sin embargo, existen cuerpos elásticos que se deforman mientras la fuerza actúa sobre ellos, pero que recuperan su forma original. En algunos casos, cuando la fuerza que se aplica excede los límites de elasticidad, los cuerpos se deforman permanentemente. El instrumento que mide la fuerza es el dinamómetro. Su funcionamiento se basa en el alargamiento que sufre el resorte al actuar una fuerza sobre él. Y la unidad de fuerza que se usa en los dinamómetros es el kilogramo fuerza y el gramo. Presión es la fuerza ejercida en la unidad de área. Cuando un cuerpo se coloca sobre otro, el peso del que se encuentra encima actúa como una fuerza que se aplica en un área determinada del cuerpo que se encuentra abajo. Por ejemplo, al caminar por un terreno húmedo con zapatos ligeros y planos, se aprecia la huella de todo el pie, aunque con poca profundidad. En cambio, si se camina en el mismo terreno pero con un zapato de tacón delgado, la huella se concentra en el tacón, pues es ahí donde se ejerce mayor presión sobre el suelo. O bien, si nos acostamos sobre un colchón, este se deforma levemente a lo largo del cuerpo. Sin embargo, si nos paramos sobre esta superficie, el hundimiento será mayor. Un choque es el encuentro entre dos cuerpos producido de una manera violenta y brusca. El choque puede ser de dos tipos, elástico o inelástico. Choque elástico se caracteriza porque los cuerpos que impactan no se deforman, desviándose únicamente en su trayectoria y en su velocidad. En este tipo de choques, la cantidad de movimiento de los dos cuerpos no se altera. Choque inelástico es cuando se produce una deformación permanente en los dos cuerpos que chocan.
Los efectos estáticos se traducen en equilibrio de los cuerpos rígidos, inmóviles o en movimiento uniforme. Esto se puede observar cuando los jóvenes de ambos bandos jalan la cuerda con la misma fuerza. El efecto estático se demuestra perfectamente con una balanza. Si colocamos el mismo peso en los dos platillos, mantendremos un equilibrio. Sin embargo, si disminuimos la fuerza en uno de ellos, se provocará un desbalance y, por lo tanto, un efecto dinámico. Cuando un cuerpo u objeto se somete a efectos de una fuerza, ya sea golpeándolo, chocándolo o aplastándolo, dicho cuerpo puede sufrir una deformación permanente o temporal. Sin embargo, existen cuerpos elásticos que se deforman mientras la fuerza actúa sobre ellos, pero que recuperan su forma original. En algunos casos, cuando la fuerza que se aplica excede los límites de elasticidad, los cuerpos se deforman permanentemente. El instrumento que mide la fuerza es el dinamómetro. Su funcionamiento se basa en el alargamiento que sufre el resorte al actuar una fuerza sobre él. Y la unidad de fuerza que se usa en los dinamómetros es el kilogramo fuerza y el gramo. Presión es la fuerza ejercida en la unidad de área. Cuando un cuerpo se coloca sobre otro, el peso del que se encuentra encima actúa como una fuerza que se aplica en un área determinada del cuerpo que se encuentra abajo. Por ejemplo, al caminar por un terreno húmedo con zapatos ligeros y planos, se aprecia la huella de todo el pie, aunque con poca profundidad. En cambio, si se camina en el mismo terreno pero con un zapato de tacón delgado, la huella se concentra en el tacón, pues es ahí donde se ejerce mayor presión sobre el suelo. O bien, si nos acostamos sobre un colchón, este se deforma levemente a lo largo del cuerpo. Sin embargo, si nos paramos sobre esta superficie, el hundimiento será mayor. Un choque es el encuentro entre dos cuerpos y otros. A continuación veremos el documental completo. Fuerza es todo aquello que provoca movimiento, lo detiene o cambia la forma de un cuerpo. Y cuando las fuerzas actúan, provocan dos tipos de efectos: dinámicos y estáticos. Los efectos dinámicos son aquellos en los que la fuerza causa cambios en el movimiento del cuerpo en el que actúa. Por ejemplo, cuando dos grupos de jóvenes estiran una cuerda por sus extremos en sentido contrario y uno de los grupos jala con más fuerza, se produce movimiento. Por otro lado, la fuerza. La fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de cambiar la forma del mismo. En física, la fuerza se considera una magnitud vectorial que, para ser definida, es necesario conocer en qué dirección y en qué sentido se ejerce y cuál es su intensidad. Las fuerzas se representan gráficamente mediante vectores. Las fuerzas pueden actuar por contacto o a distancia. Existen diferentes tipos de fuerza, como centrífuga, centrípeta, de Coriolis, empuje, inercia, rozamiento, electromagnética, electromotriz, electrostática, de Van der Waals, gravitatoria, entre